que recordar que en aquellos tiempos, ¿verdad? Apenas estaba empezando, ¿verdad? Lo que era la iglesia. Todavía no había cierta administración, ciertas áreas en las cuales la iglesia todavía no había llegado a ese desarrollo. Tomando en cuenta esto, hermanos, que era el primer paso, ¿verdad? Al trabajo de la multiplicación y de la predicación a unas grandes multitudes. Tenemos que verlo de esta manera, porque si no lo vemos de esta manera, no vamos a entender el por qué surgieron estos problemas. Primer punto, la iglesia en aquel tiempo todavía no era una iglesia organizada, ¿sí? No estaba todavía organizada. Estaban los apóstoles, estaban predicando, hacían milagros y señales y se multiplicaba, ¿verdad? En gran manera el grupo de creyentes que estaban creyendo. Pero no había una organización todavía que dijera tal persona se estaba enfocado en esta área, este otro apóstol en otra área, este hermano estaba en esta área. No había nada de eso. Solamente los apóstoles se dedicaban a la pura predicación, a la oración, y cuando había necesidad de hacer milagros conforme a la voluntad de Dios, se hacían. Tomando en cuenta esto, yo quisiera que vieras el primer punto del problema. El primer problema central en esto que acabamos de leer era el descuido de las viudas. Era el primer punto que vamos a ver aquí, es el descuido de las viudas. Tomando de partida de lo que ya antes dijimos, tenemos que considerar algo aquí. ¿Qué tenemos que considerar aquí, hermanos? Vemos un descuido dentro de la iglesia. Y antes de yo seguir, yo quisiera que te pusieras en mente, en aquellos tiempos, hermanos, los que estaban ministrando a la iglesia, no era el pastor Isaac, no era el hermano fulano de tal, eran personas que habían sido instruidos por el maestro, no eran cualquier persona. Y ellos siendo llamados a un llamado especial, a un apostolado, hermanos, vemos que aunque eran revestidos del poder de lo alto, que habían sido instruidos por el maestro, que ellos, hermanos, operaban en milagros, hermanos, y también, hermanos, también con poder y valentía en la predicación, aún siguen siendo hombres falibles. Otra vez, hermanos, aún teniendo todo lo que ya dije, para no repetirlo, siguen siendo hombres falibles, hombres que seguían fallando, hombres que tenían que seguir creciendo en el conocimiento, personas que tenían que seguir creciendo, hermanos, en sabiduría, personas que tenían que seguir, hermanos, fortaleciendo las áreas en las cuales todavía ellos no habían crecido. Tomando en pensamiento esto, hermanos, veamos esto. No lo tomo como una justificación para el día de hoy, pero tenemos que ver esto, hermanos, que en todo el tiempo, hermanos, desde el inicio de la iglesia, hermanos, en la iglesia siempre va a haber errores, siempre va a haber fallas. Pero todas esas fallas no son para decir, ok, esa falla ahí está, ok, dejémosla así. No, porque yo quiero pensar que cualquier persona que ve una gotera en su casa, que ve que su carro se le dañó una llanta, una goma para los puertorriqueños, ¿verdad? ¿Qué hace, hermano? No se va en todo el camino siguiendo, hermanos, con esa llanta ponchada, sino que busca repararla. Tiene que buscar un medio de reparación. Tenemos que cambiar, tiene que solucionar ese problema. Y hay problemas que se pueden solucionar de manera rápida. Y hay otras, hermanos, que llevan su proceso para llevar a aquella reparación. Ahora, si tú tienes en mente esto, hermanos, en primer lugar, entendemos que aunque eran dirigidos a aquella congregación por apóstoles,
personas que habían caminado con el maestro, que habían sido instruidos por el maestro, que habían visto maravillas por el maestro, hermanos, incluso vieron la transfiguración, hermanos, algo majestuoso, aún con todo aquello, hermanos, y el revestimiento y la llanura del poder de lo alto, el Espíritu Santo de Dios, sigan siendo hombres falibles. Y como hombres falibles tenemos que ver, hermanos, que desde tiempo de antes al día de hoy y siempre, hermanos, mientras que estemos en esta vida, en este cuerpo falible, atado al error, hermanos, tenemos que considerar, la iglesia siempre va a fallar. Siempre va a fallar. Porque tú nunca vas a ver y pensar que vas a encontrar una iglesia perfecta. En una ocasión decía un pastor, ¿verdad? Si llegas a hallar a una iglesia perfecta, salte de ahí. Para que no sea que por causa tuya llegue a ser otra vez imperfecta. No lo va a ver, hermanos, no te preocupes. Hasta que lleguemos a lo perfecto. Cuando tengamos un cuerpo, hermanos, en perfección, que no esté atado al pecado y al error. Hasta ese momento, hermanos, todavía la iglesia tiene errores. Y esto es uno de los errores que vemos al principio de la iglesia primitiva. El descuido de las viudas. Ahora, quiero que ya hablando, diciendo todo lo que he dicho, tenemos que considerar ciertos factores que estaban viviendo en aquel tiempo. Una, era la multiplicación de la iglesia. Hermanos, en el primer sermón de Pedro, ¿verdad? Recordando en el capítulo 2, versículo 42, que ya hemos leído anteriormente, dice que se añadieron aquel día como 3,000. Fíjate bien, hermanos, en el primer sermón de Pedro se añadieron 3,000. En el segundo sermón, en el capítulo 4, versículo 4, se añadieron 5,000. Hermanos, y según se entiende, hermanos, ¿sí? Y esto lo podemos colaborar como una manera en el conteo, hermanos, que cuando se contaban 3,000 y 5,000, se entiende que era sin contar mujeres y niños, ¿sí? Y a pesar de eso, que no se contaban mujeres y niños, no era por discriminación, era un método que así se hacía, ¿sí? Entonces, hermanos, se llega a la conclusión que había un aproximado, escucha bien, había un aproximado, se llegó a ese punto que había un aproximado de una congregación aproximada de 20,000 personas. ¿Te imaginas 20,000 personas? No estamos hablando de un aumento de décadas, de años. No estamos hablando de un aumento de personas de 15, 30 años después. No, estamos hermanos, todavía estamos en el primer siglo. Estamos en la primera iglesia donde los que están ministrando esa iglesia son 12 personas. 12. Escúchate bien, 12. Y esos 12, su enfoque primordial era la predicación y la oración. Y también aparte de eso hacían milagros y señales. Pero eso no era toda la necesidad que había, sino que dentro de esa misma comunidad había viudas. Y por causa de esas viudas que eran desatendidas, surgió este problema. Pero hermanos, imagínate, hermanos, aproximadamente 20,000 personas que se estaban uniendo a una misma visión, a llevar, hermanos, como enfoque a Jesucristo como centro de sus vidas, tratando de conocer cada día más quién era Jesucristo, cómo fue posible que Él tenía los requisitos para ser el Mesías, cómo tenía que ser discipuladas esas personas para que su mente fuera llenada del conocimiento y poder estar firmes ante aquello que se estaba predicando, de la venida de Cristo, de la muerte, resurrección, la ascensión y la promesa de un retorno
como una segunda venida para venir por su iglesia. Hermanos, el trabajo de la predicación tenía que ser también como el maestro les enseñó a orar. Oración y predicación. Hermanos, a mí me cuesta trabajo tratar de ministrarle la palabra a este pequeño grupo, hermanos. Ahora imagínate, hermanos, aproximadamente 20,000 que tenían problemas, cada uno de ellos. Cada uno de ellos tenía diferentes pensamientos, cada uno tenía diferentes luchas, necesidades. Y los apóstoles, imagínate, hermanos, si cada uno de ellos se enfocara, vamos con la familia Reyes a ver qué ocupan. Y ellos son como un ejemplo, ellos son los patriarcas, y de ahí para allá tiene como entre su familia, hay como 50 entre ellos. Y luego acá está la familia Ruiz, y la familia Rubio, la familia Zárate, la familia González, etcétera. Y cada uno son patriarcas y cada uno tiene como 50, 100 en familia alrededor de ellos. Imagínate estos hombres limitados, ¿sí? Porque eran limitados, suplir las necesidades como espirituales, hermanos, físicas, hermanos, en cada una de ellas. Imposible, hermanos. Era mucho la labor, era mucho el trabajo. ¿Cuántos alaban a Dios? Por lo cual vemos, hermanos, en el libro de Números, capítulo 1, 2 al 3, versículo 18, capítulo 3, versículo 15, vemos cómo se hacía el censo, se contaba a hombres sin dejar afuera a las mujeres. También cuando se reclutaron los levitas, se contaron solamente los varones. Y también vemos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 21, 15, 38, cuando vino la repartición de los panes y los peces, se contaron primeramente, ¿verdad? 5,000 y 4,000 sin contar mujeres y niños. Y esto no es así, y esto no es todo, hermanos. En el capítulo 2, versículo 47, capítulo 5, versículo 14, y en el capítulo que acabamos de leer, 1 y 7, dice la palabra de Dios que se seguían añadiendo cada día más. Cada día más. Imagínate, los apóstoles apenas acaban de abarcar tal vez cierto punto de partida y cada día se añadieron más. ¿Cómo saber toda la necesidad de todos? Era grande la labor, era grande la necesidad que había dentro de aquella comunidad de creyentes. Por eso yo puse como tema, hermanos, cuando todos están donde deberían de estar. Cuando la iglesia, cada uno de ustedes está donde debería de estar, hermanos, créanlo, que podemos hacer el trabajo y la obra de Dios de tal manera, hermanos, que cada uno puede ser suplido conforme a sus necesidades, ya espirituales o materiales. El problema es cuando nosotros descuidamos el lugar donde Dios nos ha colocado por atender solamente lo propio, lo mío. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban, hermano? Cuando tú estás donde deberías de estar, hermanos, esa área no se descuida, es atendida. Y tú como persona que has sido dotada de cierto talento y don de parte de Dios, hermanos, es trabajada esa área y no descuidada. El problema es cuando tú no estás en esa área y nadie más la está supliendo. Esa área es descuidada y por lo cual es desatendida. Y es cuando vienen los problemas. En aquel lugar, ¿verdad? Las viudas era un problema que no estaba siendo solucionado. Tal vez, hermanos, muchos llegan a un punto de conclusión. Vemos la lectura, hermanos. No sé, parece que, déjame checar aquí rápidamente, hermanos, para buscar la traducción que normalmente leemos, la Reina Valera. Aquí está. Dice el versículo 1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos.
Entonces, hermanos, algo que quisiera que entendieras aquí, hermanos, que había dos tipos de grupo de personas aquí. Los judíos que eran nativos y los judíos que eran helenistas de la diáspora, que habían sido dispersados tiempo atrás por causa de la persecución y por causa de los cautiverios. Entonces había, hermanos, personas que estaban uniendo a esta congregación, que no pertenecían a esa misma comunidad, sino que venían de fuera a añadirse a esta comunidad. Y muchos entienden, ¿sí? Muchos entienden que por causa de que eran foráneos, había cierta discriminación hacia ellas, porque se les entendía y las miraban como mujeres forasteras, no que pertenecían a ellos. Y otro de los puntos, porque había un cierto desprecio, porque al estar fuera de Israel, fuera de Jerusalén, y estar dispersos en diferentes lugares, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿qué adoptó? La idolatría y el paganismo. Por lo cual se llega a un punto de partida que muchas las veces se llegaba a un cierto desprecio a los de la diáspora, a los que estaban dispersos. Una, porque eran personas que no pertenecían a su comunidad, ¿sí? Dos, que había un cierto desprecio porque tal vez habían adaptado cierta, hermanos, apego al paganismo, por lo cual había un cierto desprecio. Pero sea por ese motivo, sea por el otro, sea lo que sea, el punto es que esas viudas estaban siendo desatendidas. Eso era el problema. Sea por este problema, sea por el otro, que sea la causa que sea. El asunto es que estaban siendo desatendidas. ¿Y hermanos? Ahora, yo quiero que veamos esto, hermanos. Vemos que aquí, hermanos, una de las soluciones para este problema era ¿cuáles, hermanos? Buscar a 7 varones para solucionar este problema. Ahorita vamos a entrar ahí. La primera solución era buscar 7 personas para solucionar este problema. Pero dentro de este problema, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta algo, que aquí solamente se estaba tratando de solucionar ese problema en ese momento, hermanos, como sea. Yo no sé cuántos de los que están aquí, hermanos, de repente hay un problema en su casa y usted dice, este asunto no es para esto, pero funciona. Hay una quebradura en la pared, le ponen un parche, un pedazo de madera. Esto no sirve para esto, pero funciona. Tal vez hay un cortocircuito, pero yo hago esta función, no es lo que debería de ser, pero funciona. Entonces podemos ver que los apóstoles y la congregación buscaron una solución, y la primera solución era buscar 7 hombres, ¿sí? Y para solucionarlo. Pero vemos que no había nada más que eso. Por lo cual yo quise añadir en este punto a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 16. Primera de Timoteo, hermanos, vayan conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 16. Ok. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Timoteo 5, 3 al 16. Dice la palabra de Dios, dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esto primero, a mostrar piedad con su propia familia y a recompensar a sus padres. 1 Timoteo 5:3 en adelante. 1 Timoteo 5:3 en adelante. Y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la gente en verdad,
pero la gente que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y en oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es por eso, y es peor que un incrédulo, que la viuda que sea puesta en lista, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los apóstoles, si ha ayudado a los afligidos y si se ha congregado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en lista a viudas más jóvenes. Escucha bien, porque cuando sienten el deseo sensual contrario a Cristo, quieren casar, incurriendo así a condenación por haber abandonado su promesa anterior a lo que se ha leído. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas, en otras palabras, chismosas, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes, ¿qué dice, hermanos? Que se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no del adversario ocasional de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Y si alguna creyente tiene viuda en la familia, que la mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a la que verdad son viudas o la que verdad es necesario. Entonces, ¿por qué yo te quise leer todo esto, hermano? No lo quería leer, pero por si acaso una persona que nunca ha leído esto. Hermanos, vemos que Pablo a Timoteo le da ciertos requisitos que debería de tener una viuda para poder ser ayudada por la iglesia. Ya leímos que tenemos que honrarlas, tienen que ser responsables con la familia. Primeramente la familia tiene que ser responsable con la viuda. O sea, antes de nosotros ayudarla, la familia más cercana de ella, si tiene, que la cuide. La viuda debe dedicarse a la oración. No debe de dedicarse a los placeres viles. Tiene que ser irreprensible. Que haya sido esposa de un solo marido. Es decir, que no haya vivido una práctica de adulterio. Porque vimos que si era una viuda joven, manda Pablo a Timoteo que se case. Entonces no es malo que una viuda se vuelva a casar. Porque también la Biblia lo enseña que si la viuda, una mujer queda viuda, es libre de aquel matrimonio. Por lo cual es lícito y es permitido por Dios que se vuelva a casar. El punto aquí es cuando una mujer, como aquella mujer que tenía ya 5 maridos y el que tenía no era ni suyo. A ese punto se refería que andaba de marido en marido y trayendo para sí, hermanos, un testimonio, hermanos, no bueno. Y cuando vemos todo este requerimiento, hermanos, no lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad que no? ¿O usted lo vio ahí, hermanos? No lo vio ahí. ¿Por qué no lo vio ahí, hermanos? Porque todavía no había este desarrollo para poder tener el cuidado hacia las viudas. Entonces, si nosotros solamente tomamos este capítulo, el capítulo 6 que leímos, y cualquier persona que no estudie la palabra incompleto, porque tenemos que entender, para llegar a un punto de conclusión, tenemos de un tema o una doctrina, tenemos que tomar toda la Biblia. No solamente un versículo como muchos lo hacen. Es que aquí dice, bueno, ¿dónde más lo confirma o lo explica mejor? No hay, pero yo lo creo y yo lo entiendo y lo interpreto así. Pues qué bien para ti, pero no es correcto conforme a lo que demanda la palabra de Dios. Por eso vemos que aquí en el libro de los Hechos, capítulo 6, manda a los apóstoles, ¿sí?, que se busquen varones para el cuidado de las viudas que estaban siendo atendidas. Ahora Pablo aquí más adelante en Timoteo nos enseña de qué manera y aquellas personas que pueden ser hermanos que se les puede ayudar, qué requisitos tiene que tener la viuda.
Y ya lo acabamos de leer todo esto. Entonces ahí vemos que al final dice, para que no sea una carga para la iglesia. Para que no sea una carga. ¿Por qué una carga? Porque al tener una persona que la iglesia tiene que ayudar a dicha persona, hermanos, hay una carga para llevar a aquella persona. Pero dice, ¿saben qué? Si esa persona en verdad lo necesita, hay que hacerlo. Pero si no, que lo haga alguien más. ¿Quién es? Primeramente su familia cercana. Manda a los hijos a que vean por su madre. Vean a sus nietos que vean por su abuela, que es viuda. Vean a su familia cercana, hermanos o quien sea, que tiene una viuda entre ellos, que vea por su familia que es viuda. Y el que no lo hace, siendo creyente, dice que es peor que un incrédulo. Es peor, porque su testimonio está mal delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Hermanos, esto es tremendo, hermanos, que cuando las cosas se hacen de manera adecuada, todo lo demás trabaja bien. El problema es, hermanos, cuando nosotros hacemos mal las cosas, mala aplicación de la palabra de Dios, vemos error tras error, tras error, tras error. Porque queremos buscar una aplicación de manera adecuada para mi persona, porque esto me conviene a mí, pero aunque no le conviene al otro. Pero cuando ponemos como base y como regla, hermanos, la palabra de Dios, la viuda va a decir, yo quiero que me ayuden. Sí, pero tú andas mal, tienes mal testimonio. No importa, pero la Biblia te manda que me ayudes. Pero cuando tú la llevas a la palabra de Dios y dices, sí, yo te tengo que ayudar, pero mira lo que dice. No soy yo, mira lo que dice las Escrituras. Ahí tu testimonio queda bien porque tú estás apegándote a las Escrituras. ¿Cuánto alaban a Dios? Ok, ya vimos esto, hermanos. Y antes de seguir al siguiente punto, ya vimos porque había muchos problemas, había un gran número de personas, era difícil para los apóstoles, tuvieron que buscar una solución, buscaron hombres, 7 varones, para que llevaran este compromiso, porque las viudas eran desatendidas. Vemos a Pablo, ¿verdad? En Timoteo, Dios nos dio el requisito para poder nosotros ceder a la ayuda a aquellas viudas. Y después yo quiero que veamos algo, hermanos. En la iglesia en aquel tiempo, hermanos, aunque era un gran grupo de personas, había provisión económica. No mucha tal vez, pero la necesaria. Y esto lo vimos en el capítulo 2, versículo 44-45, capítulo 4, versículo 34 a 37, cuando dice que aquellos que hacían sus bienes, vendían sus bienes para ponérselos a los pies de los apóstoles, para que todos, hermanos, en aquel lugar tuviesen suplido las necesidades básicas en aquel lugar. Dice que ninguno era desatendido, sino que era repartido de manera unánime para todos. Entonces no había el por qué esas viudas no tendrían el sustento. Ellas deberían de haber tenido el sustento también, aunque fueran foráneas, aunque fueran de la diáspora, hermanos. Tendrían que haber sido, hermanos, dada el sustento que ellos necesitaban. El problema es que había falta, hermanos, de una organización, falta de obreros para que llevaran esta carga y poder también llevar la carga, hermanos, y poder ser suplida aquella necesidad. Entendiendo ya este primer punto, hermanos, ahora vamos a otro punto. Los apóstoles nos indican la prioridad sin menospreciar las necesidades de las viudas. Vemos que los apóstoles dicen, ok, yo entiendo que hay esta necesidad. Yo sé que las viudas son desatendidas y es necesario, ¿verdad?, a cierto punto que sean atendidas. Vamos a buscar hombres para que hagan esto. Pero, aunque haya esta necesidad, nosotros tenemos una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad, hermanos? La oración y la predicación. Entonces aquí vemos, hermanos, que en primera instancia, perdónenme, hermanos, no sé si pudo ponerse fresco, hermano, porque yo siento bien caliente acá. Vemos que los apóstoles no se hacen fuera de la razón de la necesidad. No se hacen fuera. Pero hermanos, si nosotros como iglesia
no lo hacemos de manera adecuada conforme lo que demos en el testimonio de la palabra de Dios, podemos correr al error como muchas veces la gente quisiéramos. Un ejemplo, si hubiese una necesidad en aquel lugar, ahí está una iglesia cerca de ese lugar, ¿por qué no vaya a atenderla? Pero allá hay necesidad también en Killeen, en Copper School, en Waco, en Tempo, en Belton, en San Antonio, en Houston, en todos los lugares cercanos. Y no se diga, en Guatemala, Salvador, Honduras, México, África, Haití. Hermanos, tanta necesidad que hay, tanta cosa que se debería de hacer, hermanos, y tal vez está siendo desatendida. ¿Y qué creen, hermanos? Es cierto, hermanos, estén conmigo, hermanos. Es cierto, todas esas áreas están siendo desatendidas. ¿Por qué? Por falta de provisión, por falta de dinero, tal vez en aquel lugar. Pero tú me dirás, yo te preguntaré más bien, ¿tú crees que los que estamos en Estados Unidos no tenemos lo necesario para proveer? No a todo el mundo tal vez, pero a ciertos puntos de lugares que podemos alcanzar, llegar. ¿Tú crees que no podamos suplir necesidades básicas a ciertos grupos de personas como una comunidad tan pequeña que somos nosotros? Claro que sí, sí se puede. El problema es que falta compromiso de la iglesia y también falta, hermanos, personas que quieran hacer la labor para suplir aquella necesidad. El problema es que nadie quiere incomodarse. El problema es que nadie quiere que su rol de vida por semana sea, ¿cómo se puede decir? Estorbado. Yo tengo mi rutina, yo tengo mis cosas que hacer. Si me pongo a ayudar a tanta gente, yo descuido mi casa, mi familia. Y créelo, eso no es la voluntad de Dios. Escúchate bien, eso no es la voluntad de Dios tampoco. Que la mujer que descuide a su marido, que descuide a sus hijos, que descuide su casa, eso no es la voluntad de Dios tampoco. Y no se confunda. Pero sí se puede hacer un tiempo, ¿sí?, para hacer aquella gran labor. Y lo digo preciso porque en México, yo no sé dónde son ustedes, pero en México yo conocí a muchas personas y fueron personas dentro de mi familia que se la pasaban toda la semana dentro de la iglesia, en actividad tras actividad, y su casa, hecho, perdón la expresión, hecho un basurero, hermanos, y su marido mal atendido, pero la mujer allá estaba en la iglesia. Eso no está bien, hermanos. La mujer que está casada tiene un compromiso con su marido y con sus hijos en su casa que atender. Si la mujer no atiende a su casa, a sus hijos y a su marido por atender otras cosas, desde ahí ya está mal. ¿Están aquí, hermanos? Cada quien tiene su lugar dentro del rol en la obra de Dios, y cuando se hace de manera adecuada, las cosas funcionan bien. Y el testimonio, hermano, a través del testimonio, las almas son alcanzadas. Porque cuando un hombre incrédulo ve que la mujer se sujete a Dios y ella se somete a Dios de manera correcta, dice que el testimonio a través de aquella mujer, el hombre es ganado aún sin palabras. El problema es que hacen todo lo contrario. Ese es el problema. Pero bueno, ese no es el punto aquí. Vemos que la oración y la predicación era prioridad para los apóstoles. Y podríamos decir, hermanos, que eso es algo que estaba mal, un poco egoístas. Imagínense yo como pastor, hermanos, que me dijeran ustedes: pastor, allá hay una familia necesitada, pastor, acá hay otra familia necesitada, y yo les dijera: vayan ustedes, yo necesito que orar y predicar, yo no tengo tiempo para eso. Sinceramente, hermanos, ¿cómo me mirarían, hermanos? ¿O cómo me entendieran esto? Que soy una persona que no amo a la gente, que no amo al prójimo, que no amo a la iglesia, que no tengo interés por ayudar, no tengo amor. Eso, sinceramente, hermanos, sin ser hipócritas, hermanos, eso sería en las personas que no entienden conforme a la voluntad del Señor. Pero cuando vemos de una manera correcta y decimos: ok, Él no atiende allá, pero ayuda de alguna manera, y trabaja conforme a la palabra del Señor.
Entonces vemos, hermanos, que de alguna manera Dios ha acomodado cada uno en su debido lugar. Y ahorita lo vamos a meternos ahí, y por eso quiero ya ser rápido para ver lo que es cada uno conforme a su rol, conforme a sus dones y conforme al lugar que debería de estar. Pero aquí vemos, hermanos, que si viéramos a los apóstoles sin tener este contexto que acabamos de estudiar, el grupo de personas que había, las grandes necesidades, la falta de organización, dijéramos, los apóstoles son egoístas, son perezosos, son orgullosos porque ya se creen superapóstoles y ya no quieren ensuciar sus manos para atender a la mesa. Ya se sienten apóstoles. Antes, cuando andaban con Jesús, sí servían a la mesa. Y ahora que ya son los apóstoles, que ya Jesús se fue, ahora ya quieren ser jefes. Pero eso no es así. Cuando estaba Jesús, Jesús era el maestro y él enseñaba. Y los discípulos atendían a las mesas. Mas ahora que el maestro se ha ido, ahora ellos se quedaron a la obra de la enseñanza, de la oración y la predicación. Ahora es necesario que alguien más ocupe el lugar donde los apóstoles antes estaban al servicio de la mesa, para que la predicación sea llevada a cabo, la oración no sea descuidada, pero tampoco las mesas. Todo en su debido orden. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando cada quien está donde debería de estar, hermanos, no tiene que haber esos errores. Cuando vemos nuevamente en el capítulo 14, versículos 21 y 15:38 del libro de Mateo, vemos que el maestro enseñaba. ¿Y qué le dicen los discípulos? Maestro, ya es noche, despídelos para que busquen dónde comer. No han comido. ¿Y qué les dijo Jesús? Dele vosotros de comer. No los quiso mandar sin comer. Tenía el deseo de suplir, hermanos, el alimento espiritual, pero tampoco, hermanos, así como padre, no quería, hermanos, dejarlos sin comer. Y los discípulos que dijeron, es que no tenemos nada, solamente unos panes y unos pececillos que están por ahí, pero imagínate toda la multitud que nos sigue, es mucha gente y poca la comida. Tráeme para acá eso. Y ahí viendo la multiplicación de los panes y los peces, deles, sirvan a la mesa, sirvan. Aleluya, hermanos. Y ahora se llegó el tiempo de que los discípulos tomaron el lugar, en cierta forma, del maestro. Ahora ellos se dedicaban a la oración, como hacía Jesús, que se apartaba para orar. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué más hacía? Se dedicaba a predicar. En el libro de Marcos, ahorita no lo recuerdo, hermanos, pero hay una parte que dice, porque yo a esto he venido, a predicar, a hablar del reino, a hablar, hermanos, de la profecía cumplida. Hermanos, mucha gente piensa que Jesús vino para hacer milagros, sanar enfermos. No, hermanos, Él vino para establecer el reino y predicar su palabra. Por eso vemos que los apóstoles tenían un enfoque central, la oración y la predicación. No podemos desatender, imagínense, para atender a 20,000. Y hermanos, ¿en qué momento van a orar? ¿En qué momento van a estudiar la palabra para poder llevar la predicación? ¿Cómo van a hacer para atender a tanta gente, hermanos? Es imposible. Por eso, hermanos, créanlo, hermanos, que cuando vemos esta manera, hermanos, de una manera bíblica y ser juiciosos, ¿cuántas veces, hermanos, por motivos que muchas las veces los que son maestros, los que son expositores de la palabra, atienden más, hermanos, a lo secular? Yo te pregunto, tú que predicas aquí en la iglesia, cuando dedicas mucho en trabajar, tiempo extras, segundo, terceros trabajos, y te toca predicar, ¿cómo le haces? ¿Cómo te sientes preparado para predicar? Porque el tiempo no lo tuviste, o lo tuviste y no lo usaste como te debería. Porque te ahogaste de todo lo demás y no hubo tiempo, no le diste el tiempo para el estudio y la oración. Por eso mucha gente cuando les toca predicar no se sienten preparados. Y me incluyo yo, para que no se sientan que digan que yo me siento muy espiritual. Yo me incluyo.
En veces me ha tocado trabajar hasta 80 horas por semana. Y me toca predicar y me toca enseñar y me toca dar clases y me invitan a predicar fuera. Hermanos, me siento desahogado en veces. Y eso es que nomás tengo un solo trabajo secular. Hay de los que tienen hasta 5, hermanos. Dios mío, ¿cómo le harán? Es difícil. Por eso estos apóstoles dijeron, no podemos descuidar la oración y la predicación y la palabra de Dios por atender a las mesas, porque no podríamos ser fieles a la oración y seremos fieles a la predicación. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Entonces, hermanos, dar prioridad a la predicación, a la oración, pero tampoco menospreciando el servicio a la comunidad de creyentes. Todo en su debido orden. Prioridades y prioridades secundarias. Ahora viene el punto de lo que es la encomendación de los varones. Miren lo que dice aquí, hermano, lean conmigo rápidamente. Entonces los 12 convocaron la congregación. Todo el versículo 2. Voy un poquito más rápido, hermanos. Entonces los 12 convocaron la congregación de los discípulos y dijeron, no nos conviene a nosotros descuidar la palabra de Dios para servir a la mesa. Esta palabra servir tiene como un verbo griego que significa diaconeo. Diaconeo, un verbo griego que proviene, de ahí es donde se saca, hermano, la palabra diácono, servidor, servir, diaconeo, ¿sí? Que significa servidor. Y los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros descuidemos la palabra de Dios, la oración, para hacer un diaconeo, un servidor a la mesa. Busquemos 7 varones, ¿sí? Sigo leyendo. No conviene a nosotros que descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoger entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Entonces vemos, hermanos, que aquí nuevamente vuelvo y recaigo en el mismo. Aquí vienen unos ciertos requisitos de manera breve, pero vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos lleva cada día más. Porque cuando vemos, hermanos, en otra parte la palabra de Dios, permítanme, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, 8 al 13, nos enseña de manera más desglosada los requisitos para el diaconado. ¿Sí? ¿Sí están ahí, hermanos? Pero antes de entrar en los requisitos, yo quiero que entiendamos esto, que el servir es un don, ¿sí? Porque no a todos se nos da ese don de servir. Hay personas, hermanos, dentro de la iglesia, y no voy a decir nombres para no menospreciar a uno al otro, que decía, a mí no se acuerda cuando yo lo hice. Entonces, hermanos, tú puedes estar parado y la persona que tiene el don de servir no la piensa, sino que te ve parado y luego te busca una silla y te la pone. Si llegas, hermanos, y ves que no tienes un vaso de agua en tu mano, luego el primero que haces, ¿tienes sed? ¿Quieres una botella de agua? Porque su don, su instinto lo estimula de una manera fácil buscar cómo servirte, no cómo ser servido. ¿Cuántos alaban a Dios? Sinceramente, hermanos, díganme la verdad, yo sé que no todos lo tenemos, hermano. Somos amables. Ya cuando vemos que tiene como una hora el hermano con nosotros y no le hemos dado ni una botella, ay, hermano, ni una botella de agua le he dado. Ya por necesidad le damos una botella de agua. Y lo tuvimos parado una hora ahí. Ay, discúlpeme, siéntese. Usted estaba sentado, pero la persona estaba parado. No porque seamos malos, sino que no tenemos esa gracia para ser servidor. A veces somos amables, escucha bien. Y no porque no amemos a las personas, pero no tenemos esa gracia. Por eso no se nos facilita. ¿Sí? Pero hay personas que tienen esa gracia. Y estos diáconos o diaconeo tenían esos dones. Por eso cuando los apóstoles dijeron, ustedes, o sea, toda la congregación, busquen entre ustedes 7 varones. Y entre eso, que sean
mira los requerimientos. Dice, lean conmigo en versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. Imagínate, aproximadamente de 20,000. Wow. Vamos a ponerlo en 10,000. Vamos a bajarlo a 1,000. Vamos a bajarlo a 100. De esos 100, de esos 1,000, busquen solamente 7. Pero esos 7 que tengan estos requisitos. Buena reputación. Primeramente, que sean hombres. No se sientan mal las mujeres. Que sean hombres. Pero esos hombres, esos 7 hombres, que tengan buena reputación. ¿Qué quiere decir? Que entre toda la comunidad, cuando digan, estos hombres, vamos, ¿cómo ves este hombre? No, este hombre tiene buena reputación. No es ladrón, no es mentiroso. No es una persona que anda haciendo males. Esto. Es una persona centrada en las cosas del Señor. Buena reputación, lleno del Espíritu Santo, una persona sometida al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué más, hermanos? Que tenga sabiduría, que sea sabio. La labor que se les iba a encomendar no era una encomienda solamente por servir a la mesa. Muchos menosprecian el servir a la mesa, pero cuando fueron seleccionados estos 7 hombres, era un honor, porque los 7 hombres que estaban sirviendo eran reconocidos. Ese que sirve la mesa es un hombre de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Ay, Señor. Ahora los que supuestamente tienen eso son los predicadores. Supuestamente. Pero muchos predicadores ni tienen buena reputación, ni se les ve la llanura del Espíritu Santo, ni se les ve la sabiduría. Solamente es que ama mucho predicar, le gusta hablar en la iglesia, pero no se les ve, hermanos, la buena reputación, ni la llanura del Espíritu Santo, ni la sabiduría. Hablan lo que se les viene en gana en la mente, y lo que pasa por la boca, eso habla. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Entonces, hermanos, cuando veamos estos pequeños requerimientos, vemos que va dentro de los dones, del don que tenían esas personas en servir. Pero tenemos que tomar en cuenta, hermanos, como partida del mensaje, como el tema, cuando todos están donde deberían estar, hermanos, la iglesia funciona bien. Porque la Biblia enseña que unos tienen el don de la predicación, de la enseñanza, otros de la exhortación, otros, hermanos, tienen diferentes tipos de dones. Pero el que los da, dice la Biblia, que es un mismo espíritu. ¿Y para qué lo da a la iglesia repartiendo esos dones? No para que se sienta, aquí viene el hermano, el que tiene el don de exhortación. Wow, ábrenle la puerta. No, hermanos, esos dones que se le han sido dados a la iglesia y que están repartidos, dicen que son para el servicio de la misma iglesia, para la edificación de ustedes. Son para su propia ayuda de nosotros mismos, no para que te sientas grande. Leamos rápidamente, hermanos. Ahora vamos a los requisitos del diaconeo, de los diáconos. Ahí cuando ven al hermano Juanito, hermano David, le dicen diaconeo, para que se sienta así como que más de alto nivel. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Ya estamos casi terminando. Asimismo, los diaconeos o los diáconos deben ser hombres respetables. Estoy en otra traducción, perdón. Que nunca falten a su palabra, o sea, que sean de palabra las personas. Hay personas que dicen una cosa y el último ni hace nada. Que ni sean dados a emborracharse, que no sean dados al vino, que no sean borrachos, ni desear ganancias malavidas, que anden en negocios malavidos y en negocios que no son correctos. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos. O sea, en la palabra de Dios se ha predicado, se ha enseñado, ¿verdad? Y esas personas que están sirviendo como diáconos, ellos tienen que respetar la enseñanza, tienen que respetar la palabra del Señor y tienen que apegarse a ellas. Independientemente que si ellos creen que el cielo es anaranjado, es su problema. Ellos tienen que apegarse a lo que se ha enseñado y es lo que habla la palabra de Dios. Y dice que tienen que, permítanme, hermanos, que ya estoy medio ciego, hermanos.
deben apegarse a la verdad de la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Wow, hermanos, eso está tremendo, hermano. O sea, no es nada más solamente del conocimiento que pueden predicar, ni de la vida moral, sino también una conciencia limpia. Le preguntaremos a los diáconos, ¿tendrán conciencia limpia? Versículo 10. Primero deben pasar por un periodo de pruebas. No es como muchas iglesias, hermanos. A mí me tocó una vez ir a una iglesia y que este es el líder de hombres y de mujeres. Y dije yo, bueno, ¿y cuánto tiene aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que ella persona hizo líder? No, apenas vino la semana pasada, pero se le ve un don para liderar. Ya está de líder, porque queremos activar sus dones. No, hermanos, aquí dice, primeramente tiene que pasar por un periodo de prueba. Un periodo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, lo que decide la iglesia. Y después, si no hay nada en contra de ellos, dice, podrán servir como diáconos. Ya después, ya ha pasado la prueba, la iglesia los tiene por dignos y que no hay nada malo que pueda impedir que ellos funjan como diáconos, que funjan, que sean diáconos. Igualmente las mujeres deben de ser respetables, no chismosas, serias, fieles en todo. Un diácono debe de ser esposo de una sola mujer, saber gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Eso mismo va para el obispo, para que él desea el obispado, lo mismo. Porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el trabajo del diaconado no es cosa que se tiene que tomar a la ligera. Y esos son muchas de las veces los errores, si yo lo pudiera decir en mi persona, que yo pude haber cometido y cometí, hermanos, en mi inicio. Y no porque estoy diciendo que los diáconos que tenemos son los peores, no. Sino que cuando yo puse diáconos dentro de la iglesia, yo no tomé en cuenta nada de esto. Porque yo era persona ignorante de las escrituras. Era una persona, hermanos, que no tenía conocimiento y por la necesidad que había, se pusieron. ¿Sí? Así de simple. Igualmente los del grupo de alabanza. Porque había talentos, dones y vámonos, échale ganas. Para no cantar yo y la gente no se vaya. Pero cuando vemos esto, la palabra de Dios, ya no podemos esquipear esto. Si otra persona va a ser diácono, tiene que fungir con esto lo más posible. Lógicamente que es mentiroso la persona que diga, yo sí cumplo al pie de la letra todo lo que se dice. Eso es mentira, hermano. Porque de una manera, cualquier persona que quiera ser diácono, de alguna manera podemos hallar un error, por lo cual nunca va a ser irreprensible. ¿Están ahí, hermanos? Eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Por lo cual concluimos que el diácono que es llamado para el diaconado, hermanos, tiene que ver estos requisitos como necesarios. Y algo que yo quisiera, hermanos, que yo dije, yo no quisiera que con esta enseñanza golpear bien duro a los diáconos que sirven aquí y no darles una palabra de aliento. Todos estos requisitos, en cierta forma, pueden desanimar a los diáconos que están escuchando esto, los que tenemos aquí. Y hasta cierto punto ellos pueden decir, tal vez yo no califico para esto. Y pueden desanimarte. Pero ¿sabes qué? Toma ese desánimo y voltéalo a un impulso de buscar aquello que se me ha mandado a hacer. Lo digo de esta manera. Lo que el pastor ha enseñado, yo no lo estoy cumpliendo. Eso me estimula a mí que hay mucho trabajo que hacer dentro de mí. ¿Están aquí, diáconos? Yo no lo estoy haciendo. Ok, ¿qué hago? Ya sé lo que tengo que hacer. No tengo que pedirle que un ángel se me aparezca y que se me escriba con su dedo la pluma mágica ahí espiritual. No, aquí está Timoteo. Los diáconos, ¿qué debo de hacer? ¿Qué no estoy cumpliendo? Analizando las escrituras, esto me está fallando. Esto me falta mucho por trabajar en esta área. Eso tengo que hacer. Aquí estoy menguando. Tengo que trabajar en esta área. Ya tengo cómo trabajar y cómo analizar
mi ministerio como diaconado dentro de la iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? Hermanos, esto es tremendo, hermanos, porque cuando vemos esto y no tratamos de solamente de golpear a la conciencia, sino a la misma vez golpear la conciencia, pero llevarlas a la dirección donde Dios quiere que estemos. Por lo cual el diaconado fue puesto con un propósito para el servir a la comunidad dentro de la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que las necesidades fueran suplidas. En esta ocasión las viudas eran desatendidas. Pero dentro de la iglesia hay mucha más necesidad que una viuda, porque aquí no tenemos, a lo que yo sé, ¿verdad? No tenemos viudas aquí entre la iglesia. Pero hay más necesidades de lo que los diáconos como servidores, guiados por la sabiduría de parte de Dios, guiados por la guianza de Dios, hermanos, y buscando esa llanura para obedecer a la voluntad de Dios, hermanos, hay mucho que hacer. Hay mucha labor que hacer. Si vemos, hermanos, como padres de familia, porque los diáconos son padres de familia, cuánto trabajo tenemos que hacer todavía con nuestros hijos, como padres, como esposos. Cuánto trabajo tenemos que hacer para ser una mejor persona y servir mejor a la otra persona. En una ocasión, ¿verdad? Un negocio no estaba pegando. Escucha bien esto, para los que les gusta emprender negocio. Y el negocio no estaba emprendiendo. Y no sabían por qué su negocio no se vendía. Lo que hizo esta persona, dice que salió y se puso como si fuera un comprador cualquiera. Y comenzó a preguntarle a más gente, ¿tú has ido a esa tienda? Y comenzó a preguntarles. Y dice, no, es que sí he ido, he sabido de que es mal producto. ¿En qué área? No, pues en esto. O es que te atienden muy mal. Y esa persona se metió como un cliente y comenzó a ver los puntos donde su negocio estaba fallando para que sea un negocio bueno. Es bueno que ahora que hemos entendido la responsabilidad del diaconado y ver como un punto de afuera en qué área yo estoy fallando para que mi función trabaje bien. Yo te pregunto a los que son diáconos y yo pregunto a los que desean un día, ¿verdad? Trabajar. Si tú un día quieres trabajar, ser diácono, pregúntate si de alguna manera tú cumples estos requisitos. Segundo, los que son diáconos, has preguntado a personas de la comunidad de la iglesia, cualquiera, porque aquí los diáconos tienen su familia, pero vamos a preguntarle a otra persona que no está en mi familia, que no me va a querer dar la razón. ¿Estoy trabajando bien mi diaconado? ¿Tú no crees que estoy fallando en alguna área que yo pueda mejorar, que tú me puedas dar un consejo en que pueda hacer mejor mi labor? Y poder soportar la crítica para yo poder fungir mejor mi labor. Yo pregunto, ¿lo han hecho? No lo sé. Esperemos en Dios que sí. Pero si no lo han hecho, ahí les va ese consejo. Para que su trabajo y su labor sea más eficiente y más bueno, porque todo lo hacemos, hermanos, cada cosa que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con un propósito para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ya para finalizar, cuando todas las cosas, hermanos, se ponen en su lugar, el trabajo funciona mejor. El diácono fungiendo las mesas al servicio de lo que se necesita dentro de la iglesia, los que necesitan que predicar en la enseñanza, los que exhortan en la exhortación, y cuando la exhortación no es de estar gritando, sino estimulando a las personas que están desanimadas también. Hay personas que no predican, pero ven la necesidad de alguien y no hay ni cómo animarlos para que estimularlos, para que sigan echándole ganas. Ahí lo están exhortando, lo están estimulando. Hay personas que proveen las necesidades porque tienen economía, provean. Los que tienen manera de cómo trabajar a alguien que necesite, trabájenle. Pero sobre todo, que la palabra de Dios y la oración no se descuide por ninguna actividad que pueda surgir dentro de la iglesia. Y nosotros aquí como iglesia, hermanos, imagínense que si nosotros nos pusiéramos por la necesidad que tenemos de los baños y todo lo demás del protemplo, imagínense que yo como pastor, pues en mi desesperación, yo les dijera, vamos a hacer actividad esta semana y el lunes también, y quién va a venir el miércoles después de servicio, nos van a quedar haciendo esto, y luego la otra semana vamos a hacer esto, y la otra semana vamos a hacer esta actividad, tras todas las semanas. Pastor, aquel día no vino, como le dijeron una hermana que no quiero decir su nombre. ¿Por qué no vino aquel día? No, pues
por estar atendiendo a los tamales. Hermanos, la palabra de Dios y la oración no puede ser descuidada por ninguna actividad y necesidad. Si hay necesidad, hay que suplirla, pero sin descuidar lo primordial, que es la oración y la predicación. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay para que tengan cuidado, hermanos, y sepan aconsejar. Hay muchas iglesias que les gusta más la alabanza, todo esto, hermanos, y hablar de muchas cosas, y la predicación solamente 15, 20 minutos. Cuando tenemos servicio de oración, acuérdese de eso. Ya estudió, si ha hablado la palabra, los lunes de oración. Hermanos, no tengan la costumbre, hermanos, de orar nomás 5 minutos. Si no aguanta sus rodillas por estar hincado, sentado, pero su rostro, hermanos, en oración. ¿Cuánto alaban a Dios? No hay pretexto para no orar. Te cansas mucho sentado, párate, pero sigue alabando y orando a Dios. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Cuando estaban trabajando los hermanos afuera, hay que trabajar. Cuando hay que orar, hay que orar. Cuando hay que llevar a cabo la predicación, hay que llevar a cabo la predicación. Cuando hay que atender a las mesas, atienda a las mesas. Todo en su debido orden. Conclusión final. La iglesia primitiva nos enseña que una comunidad verdadera, llena del Espíritu, no ignora las necesidades prácticas, pero tampoco permite que estas desplacen su prioridad eterna. Las viudas estaban siendo desatendidas y eso era grave, porque en donde hay necesidad ignorada, el testimonio del Evangelio se debilita. Y esta iglesia tiene un mal testimonio, hermanos, por todo eso, hermanos, de lo que se puede ver necesidades que uno pudiera hacer. El testimonio también del Evangelio se debilita, porque van a decir, ellos dicen tener amor a Dios y dicen predicar la palabra de Dios, pero dentro de su misma iglesia hay necesidades y no son ni siquiera para levantar un dedo para ayudar a ese hermano. La solución no era abandonar la oración ni la palabra para servir a las mesas, sino levantar siervos llenos del Espíritu que pudieran cuidar a los necesitados sin que la iglesia perdiera su centro. La misericordia no compite con la predicación, pero tampoco se reemplaza. Una iglesia sana no espiritualiza la necesidad, no materializa la misión, sino sirve con las manos, pero vive de rodillas. Como dijo San Agustín de Hipona, no abandones lo eterno por atender solo lo temporal, pero tampoco descuides al hermano visible por buscar únicamente lo invisible. Frase de San Agustín de Hipona. Y ese es el gran problema, hermanos, que necesitamos centrarnos bien a lo que debemos de hacer, enfocarnos bien, tener un punto de partida y a dónde vamos a llegar. Nuestro punto de partida, hermanos, es haber recibido a Cristo. Nuestro punto de llegar, un día estar con Jesucristo en el reino de Dios, en ese lugar que Él ha preparado para su iglesia. Pero en ese camino hay mucho trabajo que hacer. Y no ignores, no te hagas, como a veces he dicho, hermanos, que la Virgen te habla. Va a ver si busco esta frase para no decir esa. Pero tú me entiendes. No, que lo haga el otro hermano. No, que el otro hermano puede. El otro puede ayudarle más económicamente que yo. Que el otro lo haga, como que él lo puede hacer. No. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo y hay necesidad, no hagas que no estás viendo la necesidad, porque el día de mañana no sea que Dios trate con tu corazón para que puedas ahora sí hacerlo, pero de manera humillada. Hay mucha necesidad, mucha. Ahí tenemos la necesidad grande de Reynosa, que queremos ayudar a todos esos estudiantes. Hay muchas más necesidades en otros lugares. Pero por hoy, si estamos trabajando como iglesia en esa visión que nuestra hermana Priscila, ¿verdad?, que ha encomendado esa visión, hermanos, en esas áreas, apoyen, hermanos. No se espere que siempre uno le esté diciendo, apoye, trabaje. Con 50, con 30, con 20, con $10 se puede hacer mucho. Hay personas que están colaborando con los maestros de Reynosa para que sigan cumpliendo con las clases. A otros que están llevando algo, hermanos, para un niño que no tiene zapatos, ni pantalones, ni ropita. No te conmueve eso, hermanos. Tanta necesidad.
y nosotros solamente buscando lo nuestro. Yo no digo que no te des gustos, pero acuérdate que ese dinero también que Dios te ha dado es también para necesidades, no nomás de tu familia, sino también alcanza para alguien más. De que ya lo sabes, iglesia. Y en aquel tiempo el Espíritu de Dios estuvo de acuerdo para que las necesidades, hermanos, fueran suplidos. Hay muchos, ¿saben por qué ya casi no hay misioneros? Por la codicia de la iglesia. La codicia, hermanos, de que la gente no quiere apoyar a los misioneros para que trabajen en la obra de Dios. Ya no tienen carros, andan a pie o en bicicleta, no tienen ropa de marca, tienen ropa sencilla, a veces comen una vez al día, a veces dos, y mandan la iglesia para proveer. Pero hoy se ha cejado mucho eso. Por eso muchas veces, hermanos, ya no vemos tantos misioneros por la codicia de la iglesia. Y no porque no haya, sino porque no quieren tener ese compromiso. Hagamos conciencia. Hagamos conciencia. Cuando todos deberíamos de estar, cuando todos están donde deberían de estar. La iglesia de Dios, hermanos, puede ver frutos. Póngase de pie, iglesia.